Buenas tardes a todos. Quería hacer una presentación pequeña de Miguel Amuy, que es nuestro expositor hoy, y va a trabajar todo el tema de estrategia y gestión sobre infraestructura. Miguel tiene una larga trayectoria, tanto en el sector público como privado, fundamentalmente integrando equipos en organismos internacionales relacionados con el tema que va a tratar. Por lo tanto, creo que en su exposición se va a verificar su larga experiencia, y bueno, yo no sé mucho del tema, pero siempre va a ser muy bueno y muy enriquecedor escucharte. Y Miguel, como siempre decimos, nos importa que sea socializar el conocimiento, fundamentalmente el objetivo, pero que además haya un trabajo de participación de quienes están hoy conectados en esta reunión. Por lo tanto, lo que te pedimos, Miguel, si es posible, una exposición de unos 30, 40 minutos, y después damos lugar al intercambio de preguntas que nos permitan hacer un diálogo entre los. Después de Miguel, es probable que tengamos una intervención de Pablo Chaliú y otra de Guillermo Moreno sobre el tema. En una de esas es bueno que esperemos entonces a todas estas exposiciones que se van a hacer, y luego hacemos ese intercambio. Así que ya podemos empezar. Miguel, tenés la palabra. Miguel Amuy. Te tenés que desmutar. Mutear. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes a todos, compañeros. Primero, gracias Beatriz, gracias Guillermo, gracias Pablo. Un día bastante particular, un día lindo, el 23 de septiembre, ya todos lo sabemos. Y bueno, primero agradecido, y voy a intentar contarles de la manera más dinámica posible y desde un lugar también social, no solamente qué importancia tiene la infraestructura física en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, en la sociabilización que tenemos, tanto a nivel país como en materia de integración física regional, sino también cómo tener una segunda dimensión, que es la gestión para la toma de decisiones, ¿sí? Básicamente le voy a pedir a Vito que ponga la primera lámina. Son 3 láminas nada más que les voy a mostrar. Bueno, acá tenemos en esta primera lámina lo que podemos encontrar es muy sencillo, son los niveles de infraestructura física. Van a encontrarse con la nacional y la regional. A nivel nacional tenemos una infraestructura primaria o básica, que es la que cualquier ciudadano de cualquier país pretende, quiere y le es justa que la tenga, y la tenga en buena medida. Hablamos de aspectos energéticos, asociados no solamente a la luz, sino a la posibilidad de acceder a combustibles en precios lógicos, muy atinado, un 1.60 que habla Guillermo bastante seguido. El agua es importante, es muy importante para la vida. No se puede disociar la economía de la infraestructura, de la salud. Por ejemplo, estamos viviendo una pandemia mundial y una eterna cuarentena a nivel nacional. Creo que la economía, la infraestructura física y la salud van de la mano. Sin una de las 3 estamos mal, y es posiblemente algo de lo que esté sucediendo aquí en Argentina. El saneamiento, por supuesto, toda familia, todo ser humano necesita un lugar para poder mantenerse limpio, y eso necesita una infraestructura que va por abajo de la tierra, que es importante incluso para la basura, el reciclaje, el ambiente, el medio ambiente. Las comunicaciones o TICs, tecnología de información y comunicaciones, a veces mal llamada telecomunicaciones,
que es algo que hoy se está hablando mucho, se está hablando incluso de la integración 4D y de los y eso es algo que voy a conversar un poquito más adelante. A mí la palabra disruptiva es algo que no me gusta y lo voy a explicar más adelante por qué. Voy a continuar con esto. Y bueno, la edilicia y la vial. La edilicia es tener buenos hospitales, tener buenas escuelas, lugares de vivienda como cada familia se merece. Bueno, estas cuestiones que son sencillas y prácticas, básicamente. Es importante tener una inteligencia práctica y no compleja, porque al servicio del conjunto, la inteligencia práctica es la que más sirve, ¿sí? Lo otro es volar un poco más alto y a veces no termina de bajar a tierra. Abajo tenemos en lo nacional lo productivo. Volvemos a repetir la energía. Sin energía no hay fábricas, no hay industrias que se muevan. Sin estructura vial lógica no hay posibilidad de llevar y traer qué producimos. Incluso insumos que se importan para que luego eso salga en una producción con valor agregado, que es un ideal, que es una tarea pendiente en muchos aspectos en nuestro país. Después, los puertos, aeropuertos, vías navegables. Acá hay un tema que después voy a particularizar. Es sumamente importante, y algo que me tiene preocupado de hace unos días que escuché respecto a la mayor vía navegable, la más importante de Argentina. Después voy a hablar un poquito de la hidrovía Paraguay-Paraná, algunos comentarios y algunas notas que leí que no me gustaron nada en lo particular. Finalmente, comunicaciones y otros aspectos. Y al costado van a tener los niveles de infraestructura para pensar en una planificación regional. Existe una primaria o básica, vamos a decir, que es algo muy importante. Son los pasos de frontera. Después me voy a explayar un poquito más. Los pasos de frontera son esas ciudades que comparten un espacio, un microespacio, un micro ambiente con la ciudad, el espacio del país vecino, y muchas veces se adecúan a casi sus propias normas. Hemos tenido grandes momentos con grandes complejidades, con importantes complejidades, mejor dicho, en diferentes pasos. Eso es algo que voy a decir después. Y la infraestructura es la infraestructura social, y volvemos a repetir prácticamente lo mismo: la energía, el agua, el saneamiento, la edilicia y la vial. Y después abajo, productiva, volvemos a repetir lo mismo: la energía, la vial, puertos, aeropuertos, vías navegables, comunicaciones y procesos productivos en este caso, a diferencia del anterior. Ahí nos podemos encontrar con la logística, con el transporte multimodal, y con las TICs, con las tecnologías, entre otros. Te agradezco, Vito, por esta, si querés sacarla. Bueno, ahora quiero contarles un poquito la importancia de una planificación. Nosotros no podemos entender el crecimiento sostenido de ningún país si no se tiene una planificación. ¿Okay? Se planifica la economía a través de un presupuesto. Se planifica prácticamente el 90% de los aspectos de nuestra vida para que las cosas no salgan de acuerdo a los objetivos que deseamos. La planificación, una planificación territorial indicativa, como muy bien se hizo, no me voy a explayar tanto en el pasado, quiero ir un poco para el futuro, pero a veces es bueno que quienes estén escuchando entiendan que las cosas no vinieron, no cayeron en paracaídas entre el año 2000 y se empezó a profundizar y a fortalecer en toda la región en el 2003, hasta el 2000, diría, 14, 15, estuvo fuerte, y después, bueno, en el 17, en diciembre del 17 la dejaron de lado. Se trabajó con una planificación territorial indicativa en Argentina,
y en los más 12 países de Sudamérica. Para aquellos que no conocen, no tienen por qué saberlo, en Sudamérica hay 13, geográficamente hablando, estados. Uno es francés, que es la Guyana francesa, pero tenemos Guyana y Surinam como parte de los otros países, que muchas veces algunos piensan que es una isla del Caribe o son países en Centroamérica. La planificación territorial permite alcanzar consensos para el establecimiento de una cartera de proyectos, un grupo de proyectos común, ordenados y de interés general, ¿sí? Promueve el desarrollo sostenible de estos grupos de proyectos, amplía la comprensión, sobre todo la contribución para esos proyectos y obras de los distintos actores humanos que van a participar en la elaboración de una planificación. Uno no puede tener infraestructura separada, ministerios separados, áreas de gobierno separadas, sin que haya una conjunción real de qué está sucediendo. Los países serios, no estoy diciendo que no lo seamos, los países serios, y Argentina tuvo en eso una gran virtud durante esos años, en saber manejar la planificación desde un lugar abarcativo, que pudo lograr posicionarse en algún punto, conjuntamente con los países, con Brasil se podría decir, o con algún otro país, no quiero dejar de mencionar ni a los chicos ni a los grandes, pero Argentina tuvo un liderazgo acompañado por los bancos regionales, ¿sí? En mi caso tuve la suerte, la oportunidad de trabajar para el Departamento de Integración y Programas Regionales del BID, del Banco Interamericano, específicamente en el INTAL. Mucha más suerte tuve con que un jefe durante 10 años mío fue un gran peronista, hijo de otro gran peronista, no voy a decir el nombre, pero trabajamos mucho al servicio de lo social. La infraestructura física, si no tiene como objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes, en este caso de Argentina y de la región, no sirve para nada. Es un conjunto de proyectos separados, donde van a venir seguramente inversores externos, van a hacer el trabajo y se van a ir. Y eso, lo único que nos va a generar es un parque eólico allá, un parque eólico acá, un puerto mejor armado o más profundo en tal lugar, otro en otro lugar. Bueno, eso se logra desde la no planificación. Uno tiene que planificar la infraestructura física a partir de la economía, para que pueda ser sustentable y sostenible en el tiempo. Por ejemplo, parte de la planificación es el cuidado ambiental, ¿sí? Cada proyecto miren, América del Sur llegó a tener una cartera de 562 proyectos por algo así, por 198 mil millones. Estos proyectos, por supuesto, en diferentes etapas, en los 12 países, muchos de ellos en preejecución, unos en ejecución, otros en etapa de preparación, y otros finalmente fueron concluidos, ¿sí? Nada de esto hubiera sucedido si no se hubiera planificado. Entonces, para mí la planificación territorial, y que Argentina vuelva a tener un área donde se piense la planificación y se unifiquen los criterios de la obra pública y de cuáles son las prioridades que el Ejecutivo y sus ministros tienen al respecto, tanto a nivel nacional como a nivel de integración física regional, lo entiendo como algo indispensable, ¿sí? Es mi opinión, hablo por mí, y creo que es la única manera de poder sostener en el tiempo estos procesos. También proporciona un norte para una sustentación metodológica. Si nosotros entendemos a dónde vamos, cuáles son los pasos previos a dónde vamos, qué queremos, cuáles son los proyectos,
cómo unificamos, cómo potenciamos la producción. Argentina se está hablando de muchas palabras hoy, equipo, productividad, producción, hay muchas palabras que se pusieron de moda, y la verdad que no sé si es bueno si se han puesto de moda, porque no se están utilizando, por lo menos de la manera adecuada, en mi entender, mi humilde entender. Se analiza el actual escenario, se identifican escenarios futuros, no se tratan definiciones futuras en este momento, sino que a través de tener el conocimiento de un escenario actual se pueden identificar probables, posibles escenarios alternativos y eventualidades. No hablo de la pandemia, sino que hablo de cuestiones más terrenales, vamos a decir, hasta que apareció esto en el mundo, donde los resultados por lo general terminan siendo los deseados. A veces no, como todo en la vida, pero por lo general terminan siendo los deseados. Desde el año, diría, 14, 15, 16, donde se empezó a mezclar una política extraña. A ver, una iniciativa que se generó en el año 2000 y empezó muy fuerte en Argentina a partir del 2002-2003, básicamente. Tuvo 10 años, 12 años de grandeza, con una planificación llevada adelante, donde se identificaron una cartera de proyectos. En el caso argentino, por ejemplo, se diferenciaron en 4 ejes de integración y desarrollo. Los 3 más importantes es la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene o tuvo en su momento hasta 44 proyectos de diferentes tipos, mejora de un puerto, profundización del calado de los barcos. Imagínense lo importante que es la hidrovía Paraguay-Paraná para Argentina, que somos la salida y entrada de una hidrovía que llega hasta el Amazonas en Brasil y cruza todo el Paraguay, pasa por Bolivia, ingresa a la Argentina e incluso incluye al río Uruguay, con lo cual toda la frontera argentino-uruguaya con Brasil está siendo condicionada. Después un eje de integración que se lo denominó Mercosur-Chile. Ahí teníamos en un momento una cartera de 50 proyectos de productivos entrelazados. ¿Qué significa entrelazados? Que todos se correspondían con el área en donde estaban situados. Entonces el trabajo, los fondos que el BID, que la CAF, que Fonplata, los estudios que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile, hacía y eran recursos no reembolsables, o sea, al país no le costaba, eran volcados al desarrollo de estas mejoras. No sé cómo estoy, Beatriz, espero no estar tan pasado, creo que voy unos 15, 10 minutos. Ahí hay un mapa, Vito, si lo podés poner para que vean un poco qué es lo que estaba diciendo recién, y voy a hacer algunos conceptos al respecto. Ahí tienen el mapa de Argentina con los ejes de integración y desarrollo, en distinto color. En azul van a encontrarse el Mercosur-Chile, en violeta creo que es, no veo bien acá, el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, el eje de Capricornio, que es un eje que abarca de océano a océano, entre los países del NOA y el NEA, conjuntamente con el sur de Bolivia, sur de Paraguay, sur de Brasil, y norte de Chile. Abajo tienen el eje del sur, es un eje que básicamente tiene una poca cantidad de proyectos, no por eso menos importante, pero que ubica proyectos entre Argentina y Chile en este caso. Es importante entender también las fronteras. Argentina es un país extenso. Ustedes fíjense
que Argentina tiene una frontera de 5.308 kilómetros con Chile. 5.308 kilómetros con Chile. En la cual hay 44 pasos naturales, ¿sí? 44 pasos naturales fronterizos. No los 44 están habilitados y no los 44 permiten el traslado de camiones y de automóviles y demás. Sí de personas. No están todos desarrollados y no muchos como deberían haberse desarrollado. ¿Por qué? Porque las diferentes crisis que venimos viviendo, más los últimos años, diría, los últimos 4 años, 5 años, nos han llevado a tener que replantear, vamos para un lado, vamos para el otro, o nos encargamos de hacer el proyecto que podamos y como podemos. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Hay una anomia, es una palabra que hay alguna persona que la dice habitualmente, y creo que Sudamérica está llegando a un momento de anomia, donde no hay una matriz, porque acá nos habla de una persona, no hay una matriz que centralice esta verdadera infraestructura de integración física, si no la centraliza el conjunto de los 12 países. Y cada uno del conjunto de los 12 países con una estricta y clara y claros objetivos, ¿sí? La verdad número 12, para mí la más importante de todas, es que en la nueva patria lo más importante son los chicos, ¿sí? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pareciera, para que esa verdad no suceda nunca. No estamos hablando ni de mí, ni de mis hijos, ni los que son abuelos de sus hijos y sus nietos. Estamos hablando de una realidad que es necesario que llegue el momento empecemos a cumplirla. Ya no es para nosotros. Nosotros no creo que vayamos a ver el desarrollo de Argentina ni el desarrollo completo de la región. Nosotros lo que queremos es dejarle un país sano y normal para los chicos. Y la verdad, el número 12, para mí es la más importante, ¿sí? Para otros tal vez sea otra. Yo entendí siempre la infraestructura física como la mejora de calidad de vida de todos. Yo tengo una cantidad de datos acá en la mesa que les podría proporcionar y seguramente no sé si es el momento y no sé si serviría. Se los puedo hacer acercar, de todas maneras es información pública. Alguna es privada, pero la mayoría es pública. Y la privada también se las puedo hacer llegar. Volviendo a lo que estaba hablando, y no quiero desviarme mucho, la planificación permite tener una visión a mediano y largo plazo. Requiere una visión de futuro, requiere una visión de futuro dimensionada en indicadores sociales. Nosotros no podemos volver a repetir seguramente lo que sucedió entre el 2003 y el 2014, o el 2017, si quieren, los últimos 3 años con menos ímpetu, donde vino la integración 4.0, que entiendo que es el mundo que está y el mundo que viene, pero nosotros no podemos pretender hoy, en esta Argentina, una integración 4.0 cuando tenemos el 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, o cerca del 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, o de las familias. Entonces nosotros tenemos que repensar la planificación. ¿Desde dónde? Desde los recursos que tenemos, por eso es tan importante la economía. Después hay una segunda dimensión, que es la gestión. Esta es la última parte de mi participación, después iremos a las preguntas y respuestas, me parece más dinámico, más divertido para ustedes. Les vuelvo a repetir que tengo mucha información, cuando quieran se las hago llegar. Y es la gestión orientada para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Una gestión orientada para la toma de decisiones primero alivia a los actores encargados de la ejecución.
identifica amenazas o etapas críticas, mal llamadas cuello de botella. El común de la calle no tiene por qué entender que es una etapa crítica. Cuello de botella, embudos, por lo general se les dice. ¿Qué permite una etapa crítica? Una etapa crítica permite identificar con un grupo de especialistas en diferentes áreas, economía, en finanzas, en ingenieros, arquitectos, gente del trabajo, alguien que nunca tuvo una industria, alguien que nunca manejó un camión, no tiene la más mínima idea de qué está sucediendo en una ruta, en una carretera. Miren, un día un brasileño amigo mío, el gran Tulio, dijo que el que más sabe de una ruta es la señora que vive al costado de la ruta. Con tanta simpleza lo dijo, que es el día de hoy que también lo recuerdo, y es así. Previene restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son esos momentos donde uno dice, bueno, tengo que parar la obra. ¿Por qué? Y porque el presupuesto del año que viene, o el del año que viene, o el de este año está acotado, y hasta acá llegué. Eso genera falta, bueno, por supuesto, de recursos, retraso de obra, encarecimiento de la obra. ¿Por qué? Porque cuando yo la continúe el año próximo, con el próximo presupuesto, otros van a hacer los valores, ¿sí? Más en un país de un nivel inflacionario como el que hoy estamos teniendo. Ojalá se pueda bajar, pero hoy estoy hablando, no hay más verdad que la realidad también. Entonces estamos hablando de nuestra realidad. Entonces hay esta gestión orientada para la toma de resultados de los proyectos de infraestructura física, sean locales o sean regionales, nos previenen para lograr anticiparnos a estas restricciones y lograr su superación. ¿De qué manera? Juntando en una mesa o en dos mesas o en la cantidad que fuera a todos los actores necesarios de interés. Sin esos actores necesarios de interés es imposible superar una restricción. Y antes de la restricción, vuelvo a referirme a las etapas críticas. Es muy importante trabajar sobre las etapas críticas cuando hablamos de infraestructura física, sea nacional o sea de integración. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos una etapa crítica y la identificamos y le ponemos fecha, y sabemos a quién tenemos que sentar en la mesa, lo más probable es que la superemos y no se convierta nunca en una restricción. Las restricciones sí pueden ser superadas, pero ya nos generaron un retraso, un retardo, mayor presupuesto y todo lo que les acabo de contar. Esto nos va a generar en definitiva un mejor futuro, más esperanza, y eso va a venir a partir de la colaboración, ¿sí? Es importante entender el momento que estamos viviendo, es importante entender que no somos un eslabón fuera del mundo o fuera de América Latina. También es importante entender que el consenso de Washington que se generó y se empezó a ejecutar tal vez a partir del año 89, 90, 91 más o menos, no lo tengo tan claro, o sí, hoy está cambiando o cambió. Hoy la integración, hoy la globalización, no es más la globalización que entendíamos como globalización hace 20 años, ¿sí? Hoy pasa algo ahora, en este momento en Mozambique, y en 15 minutos todo lo tenemos en el teléfono, en la televisión, en Twitter, en Instagram, no importa en la red que sigan. Hoy eso es la globalización. No podemos entender la integración como la globalización. Nosotros, el mundo está cambiando a un mundo de, no cerrado, ¿sí? Pero un mundo donde los países empiezan a pensar en sí mismos. Y hay dos tipos de países, los que excluyen y los que incluyen. Y yo quiero vivir en un país que incluya. Quiero que la región, quiero que Sudamérica sea un país que incluya. Nacionalismo de inclusión es lo que estoy queriendo. Y lo hago desde mi lugar, desde mi conocimiento. Creo que debería ser hasta perverso pensar lo contrario. Y el mundo está, tal vez, no digo en una guerra fría, yo estoy totalmente en contra de esa palabra.
Yo creo que los países, las principales potencias, están jugando al ajedrez y nosotros nos creemos que están jugando a otro juego. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestra región. No podemos estar peleados con Paraguay y con Bolivia. Nosotros tenemos unos pasos de frontera, tenemos con Paraguay 38 pasos de frontera en 1.600 kilómetros de distancia. Tenemos con Bolivia, tenemos 5 pasos de 700 kilómetros de distancia. ¿Sí? Tenemos ciudades fronterizas que comparten los mismos valores, entre Argentina y Bolivia, entre Argentina y Paraguay, incluso entre Argentina y Uruguay, donde nos separa el río Uruguay. Cuando un lado está mejor el cambio, los chicos estudian de un lado, estudian del otro, se ponen de novio con un argentino, con una uruguaya, tienen hijos en Uruguay, crece la población en Uruguay, a la inversa también pasa en todos lados. Miren, yo tengo una anécdota que la voy a contar acá muy cortita. Me tocó en el 2014, la última actualización de base de datos de proyectos de integración. Se eligió un proyecto en el Hotel Victoria Plaza, en Uruguay, en Montevideo, y viajé a Perú. Y fui a la frontera entre Perú y Ecuador. Huaquillas del lado de Ecuador y Aguas Verdes, la ciudad del lado peruano. Entonces fuimos con un director importante del Ministerio de Obras Públicas en Perú. Y fuimos con un equipo de filmación, 2 personas más fueron. Hicimos la filmación, estuvimos con los directores del Paso de Frontera, se acercó incluso 2 subsecretarios, hicieron unas entrevistas. Salió todo muy bien eso, 2 pasos espectaculares, CEBAF lo llaman ellos, la sigla, C-E-A-F, ¿sí? Y terminamos de hacer eso, y el chofer de la camioneta, donde está, que nos llevó por todos lados, me dice, me gustaría que conozca un lugar. Entonces me llevó al puente que une Ecuador y Perú, en ese paso de frontera, a 5 kilómetros de lo que se había logrado, y donde se juntaban estas 2 ciudades, ¿sí? Que eran una sola. ¿Por qué? Porque el río de abajo del puente, el puente tenía 15 metros, 20 metros si quieren. El río estaba seco, era un hilo de agua, créanme que si lo pasaban caminando no se mojaban las zapatillas. Y había una interacción entre esos 2 públicos. Eran un solo país dentro de 2 países. Bueno, como estas comunidades pasa entre Argentina y Bolivia, pasa entre Argentina y Paraguay. No pasa tanto entre Argentina y Chile, tenemos una barrera natural como la cordillera de los Andes, sería imposible. Pero así todos sabemos que la gente de Mendoza y San Juan, más los mendocinos, tienen un vínculo con la gente de Chile bastante, diría que más frecuente que con el porteño, ¿sí? Entonces, el desarrollo, el no entender cómo proyectamos la infraestructura, cómo hacemos una elaboración de una gestión orientada para la toma de decisiones, te pido, Vito, que pongas mi última lámina, termina generando lo que ahora les voy a mostrar y a explicar. Ahí estoy buscando, dame un segundo. Tranquilo, sí, por favor, no hay apuro. Es la del eje cartesiano. Tengo un problemita técnico ahí, la abro de nuevo y comparto. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver un eje cartesiano en donde podemos ver muy fácilmente una primera línea que es proyectos necesarios o propuestos. No puse 1, 2, 3, 5, podía ser eterna. Esa línea va eterna no, pero contener por lo menos más de 100, y no tiene sentido.
La línea de abajo sería la base del eje, es el estado ahí me apareció un audio, un chat que me... Ahí está. Que es el periodo de gobierno de administración, ¿sí? Casi importante entender que un gobierno es la administración durante 4 años o 4 años más. El gobierno es la administración y nosotros tendríamos que pensar en la infraestructura física nacional y de integración regional como algo que vaya mucho más allá de 4 u 8 años. Esta persona que yo les comenté que fue un gran jefe que tuve, peronista de pura cepa, hijo también de otro, un día me contó la verdad me dio una frase que la escribí y la tengo muy afincada, que para que el impulso de la infraestructura sea viable, la clave es la comunión de intereses y beneficios entre los países participantes ciudadanos y sus ciudadanos, y para ello es necesario cambiar el paradigma histórico de ver la infraestructura en clave de una accesibilidad de cercanía. Sin embargo, es necesario pasar de la conectividad territorial a la conectividad productiva y logística. Estos dos elementos son claves para que una iniciativa nacional o regional sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Volviendo al eje, ahí van a ver lo que ocurre habitualmente. Nosotros tenemos una línea verde que nos indica qué es lo que se propone realizar un gobierno, qué es lo que está realizando, qué es lo que nos va a decir que va a realizar. Una línea roja que dice qué se realizó. Y abajo, entre la línea roja, pegado a la línea verde, van a ver una línea naranja. Esa línea naranja es el acompañamiento que tiene el pueblo que eligió el gobierno durante un tiempo determinado hasta que empiezan las frustraciones. Y las frustraciones cada vez van siendo más grandes. Entonces nosotros no podemos permitir que en materia de infraestructura física generarle frustración a la gente. No podemos permitir cambiar pautas. No podemos permitir mal politizar la infraestructura. ¿Por qué? Porque tiene que haber una parte política de la infraestructura que está asociada a lo técnico también, a la normativa. Yo no puedo construir a ver, hace muchos años se está queriendo hacer el tren transoceánico. Porto Alegre, Arica, Porto Alegre, Iquique, van y vienen por Paraguay, por Bolivia, otros lo quieren llevar para el puerto del Callao en Perú, como la hidrovía. Escucha, no podemos hacer, la hidrovía no funcionó nunca y no va a funcionar, por más que ahora haya habido un acto hace 2 semanas, que me pareció muy interesante que las provincias que están directamente vinculadas con la hidrovía, en el caso de Argentina, tengan que ver y pongan más interés. Nosotros no podemos ver la hidrovía como un pasillo. No es un pasillo donde se transportan mercancías. Mucho menos dejársela concesionada a otro país. Argentina tiene recursos humanos, valederos, tenemos recursos humanos para poder manejar nuestros propios intereses. Sí tenemos que dejar ingresar inversiones. Locos no somos. La hidrovía Paraguay-Paraná tiene 2 represas funcionando hace muchísimos años. Yacyretá y Salto Grande, con sus regalías, con sus riquezas. No podemos nosotros dejar que venga alguien y se haga cargo de esto por 10, 15, 20 o 30 años. No, de ninguna manera. Entonces, yo quería, discúlpenme si tal vez cayó mal algo, pero creo que lo importante es que todos estos aspectos de infraestructura de integración e infraestructura nacional sean válidos y sean planificados para que la sociedad toda pueda ser la beneficiaria de todo esto.
Si la sociedad, si los chicos no tienen beneficio dentro de 5, 10, 15, 20 o 30 años, nada de lo que hicimos va a valer la pena. Con esto quiero terminar y agradecerles. Gracias. Oye, ¿qué pasó? Deje de compartir nomás, Beatriz. Deberíamos estar bien. Ah, eh, ¿qué pasó? ¿Tengo que entrar otra vez? No, yo te estoy viendo y escuchando bien. Quizás se te minimizó la aplicación de Zoom nomás, Ah, pero muchas gracias. Sí, acá estoy. Acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Siempre hacemos un aplauso, pero este virtual no nos hace tan sencillos a la distancia, pero recibí nuestros aplausos. No, Lo que me parece que es, digamos, le voy a dar la palabra a Guillermo Moreno, pero hay una pregunta que a mí también me hace como la sensación, la necesidad de imaginarnos el nuevo mapa de la República Argentina con toda la integración marítima. Y entonces me parece que después que exponga Guillermo Moreno tal vez es una de las preguntas que vamos a dejar pendientes. Así que, bueno, muchas gracias, Miguel, y le pasamos la palabra a Guillermo Moreno. Acá está. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no le pasás las preguntas si es que hay y después opinamos Mira, sobre? las Me parece, preguntas, para que queda, bueno, para que bueno, así ya son contestan los todo. interrogantes. Bueno, Sí, esa sí. es una pregunta que está escrita, pero si hay alguien entonces que quiere formular preguntas, ya las pueden plantear y así después redondeamos todo, las cuestiones que quedaron pendientes o las cuestiones que quedan con dudas e interrogantes en cada uno de los participantes. ¿Tienen preguntas? No sé si las quieren poner en el chat o las quieren formular boche. Si levantan la mano, acá, Fernando Lahoz, por favor, acá tenés, hay que desmutear a Fernando Lahoz. Ahí está, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tocó un tema, Miguel, que me pareció muy interesante, que es el tema del desarrollo de infraestructura de las ciudades de frontera. Yo soy hombre de la frontera, soy de Paso de los Libres y conozco un poco la problemática de las fronteras. Y la problemática de las fronteras pasa por una visión estratégica del país. Yo he sido testigo de cómo se ha ido desarrollando la frontera Paso de los Libres uruguayana y cómo se ha ido potenciando el desarrollo de la infraestructura de un lado y del otro. En Paso de los Libres, hoy por hoy, los arroceros que quieren plantar arroz todavía tienen que poner un grupo electrógeno a orilla del río, mandar una bomba al río, chupar el agua y mandarla a la arrocera. Y en Brasil han hecho una línea de alta tensión que va bordeando la costa del río, donde bajan directamente energía a las bombas para el desarrollo de sus arroceras. O sea, y así pasa en todas las fronteras, si uno se pone a mirar en Iguazú, en Agua Blanca, todas las fronteras argentinas, comparativamente con las fronteras de enfrente, carecen de un plan de desarrollo. Y los pueblos fronterizos terminan siendo simplemente ciudades de paso y usadas comercialmente, pero sin ningún tipo de pensamiento estratégico de desarrollarlas para afirmar la soberanía argentina en cada una de las fronteras. Entonces, lo que quería decir a Miguel es esto, de si cuando se planifica se tiene un concepto estratégico del modelo de país que queremos y de cómo queremos ejercer, sobre todo en el desarrollo fronterizo, cómo queremos ejercer el concepto de soberanía mediante la infraestructura y las obras urbanas de cada una de las ciudades, ¿no? Mira, Fernando, muy buena tu pregunta. Es un tema que me interesó siempre mucho. De hecho, cuando hice un diplomado en negociaciones internacionales y en integración regional, en mi tesina, trabajo práctico, bueno, el doctor Enrique Iglesias fue el que me entregó el diploma, tuvo que ver con como los espacios de frontera como una unidad. Me tocó vivir una muy linda etapa en la cual
se planificó los diferentes pasos de frontera. Argentina, bueno, ya los mencioné, Argentina empezó a planificar los pasos de frontera, no solamente como bien lo dijiste, el paso de un auto de un país al otro, de gente caminando de un país a otro, sino como un microambiente. Primero hay que entender, cada paso de frontera tiene su particularidad, ¿sí? Hay algunos más parecidos y otros muy diferentes. Dicho esto, es importante entender y saber que hay una matriz que deberíamos volver a poner en funcionamiento, y cuando digo una matriz va más allá de una persona, aunque debería ser un conductor quien baje esa línea, debería ser una matriz, pienso en una matriz en la cual nosotros se provean a las ciudades de frontera de energía. Vos bien lo dijiste, Brasil puso torres de alta... Quedó congelado, Miguel, no se lo escucha. Ahí está. No sé, del sector arrocero, en tal caso. Bueno, Argentina no llegó a hacerlo, Argentina debería hacerlo. La intercomunicación energética es prioridad. Es tan prioridad la intercomunicación energética como el costo del combustible. No puede salir más caro lo que gasta un camión en combustible o el ferrocarril, que es otro tema. Yo cuando tenía 14 años me fui en tren a Mendoza, hoy no se puede viajar en tren a Pilar tranquilo. Digo Pilar para decir cualquier lugar, Quilmes, a donde quieran ir, a Mar del Plata, se tarda más, caminando se va más rápido. Entonces, es importante, Fernando, modificar la matriz, pero no se puede modificar nada si cada área de gobierno, no digo que haga lo que quiera, sino que no lo hace de una manera articulada. La planificación territorial nos da ese beneficio, en poder sentar en las diferentes mesas a todos los actores necesarios, incluso, por supuesto, no incluso, principalmente la palabra, a los productores, a los industriales, a los que hacen que el país crezca. El país tiene que crecer de la mano del sector privado, y el sector público, y esa es mi opinión, tiene que marcar el norte y entregar los instrumentos necesarios para que eso suceda, con el acompañamiento, sí, de los bancos regionales. Los bancos regionales, durante muchos años, mientras me tocó estar por lo menos, trabajaron mucho, entregaron muchos recursos en cooperación técnica, no reembolsable. ¿Qué significa esto? Que a los países no le cuesta. Y uno dice, ¿y por qué van a poner plata que la pierden? No, no la pierden. Primero porque es plata del país. Cada país tiene una cuota aparte de esos bancos, ¿sí? Pero aparte, esa plata va destinada a la elaboración de estudios que van a hacer que luego la inversión privada ingrese. Para que la inversión privada ingrese se tiene que dar los aspectos, como bien dice Pablo, o como muchas veces lo escuché a Guillermo hablar sobre la macroeconomía. Sin una macroeconomía ordenada, todo lo que estoy diciendo va a carecer de posibilidades, no de interés, de posibilidades, que es distinto. Gracias, Miguel. Yo tengo alguna opinión sobre los organismos internacionales y los fondos no reembolsables o no reintegrables, pero me parece que es importante que hoy, a ver si alguno más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Sí, Esquivel. Andrés Esquivel, por favor, si le podés generar audio, Victorio.
A ver, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí se te escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches de este lado, desde Dinamarca, un saludo. Muy bien. Bien. Apoyando Siempre desde tenemos acá. alguno desde lejos. Más o menos un poco lo que dice Miguel de la integración latinoamericana. Yo creo que antes habría que resolver otra cuestión que es la pelea, digamos, que tiene Argentina con Chile, Argentina hoy con Bolivia, digamos, con el nuevo gobierno que tiene Bolivia, con Paraguay, que hace poquito, digamos, tuvieron un golpe de Estado, con Brasil, que obviamente Bolsonaro no nos quiere ni ver, y ahora Uruguay, que, digamos, también tiene nuestra contra. Yo creo que hoy es un momento complicado de poder hacer un poco esa integración y, digamos, nosotros y nosotras, ¿cómo es que podemos llegar a consensuar con esa gente que tiene una opinión más de centro-derecha o un poco más conservadora, ¿no? Mira, Ezequiel, Miguel, sí, te pido un favor. A ver, sí, ¿podemos pensar si hay otras preguntas? Y entonces así a lo mejor podemos unir todo con todo, porque si no sí, se nos va sí, a sí, dilatar mucho el tiempo hasta que intervenga Guillermo Moreno. Guillermo, sí, sí. Entonces, mantenemos pendiente la pregunta y el planteo de Andrés desde Dinamarca. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? No estoy viendo, y en los chats hay alguna opinión, pero no estoy viendo. Ahí, Creo que Casey, Casey, sí, ahí. le puedes dar Ujú. la palabra, el desmutear. Ahí La va, palabra, muchas gracias. Muy ahí estás. interesante lo que decías de los trenes, porque efectivamente se tiene que ser un cambio en el próximo gobierno peronista profundo. Hay que volver a todos los trenes que teníamos antes de que los cerrara Menem, que es la medida que es más golpeada por todos los sectores, tanto del peronismo, pero también desde el interés nacional. Y sin embargo, eso no se recuperó lamentablemente, no volvimos a tener todos los ferrocarriles que se tenían en su momento. Ahora bien, mi pregunta es, cuando vos hablabas de pobreza, ¿no? Hay mucha concentración en las grandes ciudades y una de las razones por las cuales hay una concentración en la ciudad de Buenos Aires es el tema de la infraestructura. ¿Cómo podemos hacer para que tanto la energía, el agua, y con eso también, bueno, el wifi y también todo lo que es la infraestructura de hogar, llegue al interior y llegue a todos lados para que efectivamente podamos tener producción federal y una población mejor, digamos, Distribuido. mejor distribuida en el espacio de la Argentina? Sí. Esa es mi pregunta. A ver, Miguel, también te insisto, a ver si, porque ya son las 7 de la tarde y entonces estamos como muy avanzados en el horario. ¿Alguna pregunta, algún interrogante más? No veo manos levantadas o en el chat. Bueno, pareciera que no hay más preguntas. Pregunto, ahora sí le pregunto a Guillermo Moreno, si entra él ahora o cómo seguimos con las preguntas que están formuladas y hay que desmutear Que ahí está. conteste, yo te diría que conteste Miguel y después Bueno, perfecto. Entonces, vamos Miguel, te cerrando, pero pido si conteste Miguel. podés. Sí, Perfecto. Si podés Ezequiel, concentrar todos en sí, una respuesta sí, sí, que sí, sí. concentre todas las Le preguntas. voy a responder a Ezequiel y a Casey juntos. ¿Sí? Gracias. Es muy interesante las dos. Ezequiel y Casey. Están vinculadas las preguntas en algún punto. Y lo voy a decir algo corto. Nosotros tenemos que entender que la infraestructura tiene que ir mucho más allá de la pelea de una administración con otra administración. Si nosotros no entendemos que la infraestructura va a perdurar durante años, se harán mejoras, se modernizará, irá tomando la dinámica y los colores que tengan que ir tomando de acuerdo a la modernización del mundo, de las tecnologías nuevas. Si nosotros no entendemos que el pueblo argentino es amigo del pueblo paraguayo, que el pueblo argentino es amigo del pueblo uruguayo, que el pueblo argentino es amigo del pueblo chileno, boliviano, y así todos,
nunca vamos a ser un sur de continente serio. Siempre vamos a estar en 2 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás, 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás. Eso no lo entendemos, o sea, yo entiendo que hay una persona acá, o más de una persona acá, que lo tiene muy claro. No sé si afuera lo tienen tan claro. Nosotros no podemos, no estamos en condiciones de pelearnos con nadie. ¿Por qué? Primero porque no tenemos por qué pelearnos con los pueblos. En realidad son, en todo caso, peleas bizarras de algunos dirigentes y ni siquiera de todos. Nosotros entendamos la infraestructura como algo a mediano y largo plazo. ¿A cómo asocio esto a los ferrocarriles de Casey? Mirá, el ferrocarril es el transporte de pasajeros y de carga más limpio. No existe otro más limpio, ¿sí? El ejemplo de la hidrovía Paraguay-Paraná va de la mano con los ferrocarriles. Vos estás preguntando por qué no se llega a más conectividad en el interior, más conectividad, porque todo se centraliza en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en los distritos pegados a la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos la mayor cantidad de población. ¿Por qué tenemos esa población? Porque, por ejemplo, la infraestructura física de la hidrovía Paraguay-Paraná siempre se tomó como proyectos y no se tomó como un todo. Si uno toma como un todo, seguramente el chaqueño se va a quedar a vivir en el Chaco con su familia, a trabajar en el Chaco y será feliz en el Chaco. El correntino, el entrerriano, el misionero, el santafesino. Así lo podemos replicar en todo el país, porque son distintos los ríos, distintas las hidrovías, y el tren, en este caso, es algo que va a tener que funcionar, y hay un sector que va a tener que entenderlo, que el tren no es competencia de un camión. El tren es complementario de un camión. Sin un camión no se puede llenar un tren. Un tren vacío no sirve. Un tren vacío es pérdida para la empresa que hizo la inversión. Entonces, tenemos que entender la política desde lo macro para poder bajar a las cosas chicas. Si en el AMBA fuéramos menos cantidad de habitantes, seguramente hay muchos chaqueños, formoseños, correntinos, santafesinos, entrerrianos, y así de todas las provincias. Estoy hablando de esto en este caso. ¿Por qué? Porque no se vio la hidrovía solamente como un pasillo para que pasen barcos, que en realidad Argentina es la que tiene el menos cantidad de kilómetros, en definitiva. Paraguay y Brasil tienen mucho más en comparación. Y nosotros tenemos que empezar a entender la infraestructura como algo macro, asociado a la macroeconomía. Eso va a hacer que nosotros podamos tener un país federal en serio. Nosotros hoy no tenemos un país federal. Nosotros tenemos un país que parece federal, que se dice federal, pero que no es federal, porque en los hechos no estamos siendo federales. Si fuéramos federal no vendrían acá. Y no es porque el porteño o el que vive en el primer cordón o en el segundo o en el 17, no importa. Lo estoy hablando desde un concepto global de la Argentina. Y lo que Beatriz decía del mapa, no me acuerdo si Beatriz o alguno del nuevo mapa que salió ayer o hoy de la Argentina con la plataforma marítima y la Antártida incluida, es algo tan nuevo que realmente a mí en lo particular no me dio ni tiempo de leer todos los artículos que entre ayer y hoy pude estar mirando para realmente explicarlo acá con una lógica práctica. Entonces preferiría no explayarme de algo que realmente no estoy seguro que estaría diciendo. Gracias, Miguel. Mira, leo algunas preguntas que se fueron formulando en el chat, que dice cómo impacta los ARSAT en la planificación de la infraestructura. ¿Cuál es la estrategia para utilizar el desarrollo tecnológico ferroviario argentino? ¿Cómo se puede hacer para que esta planificación estratégica sea perdurable en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno? Y hablan también cómo se puede hacer para que esta planificación estratégica sea perdurable en el tiempo. Bueno, esto se insiste sobre que no haya interrupción de obras cuando se manejan entre un gobierno y otro. Es muy simple, sí. Y bueno, creo que, acá dice alguien, creo que la planificación a nivel nacional debe surgir de una mesa muy federal,
ejemplos, construidos en la década que incluían una ambulancia, pero no un garage, donde guardarla, y veo en esa zona de tormentas con viento y piedra e inundaciones, que no es lo correcto, es solo un ejemplo entre varios. Miren, discúlpame, Beatriz, la respuesta es muy sencilla. El Poder Ejecutivo. Acá hay una sola cabeza que tiene que decidir esto. Y si no una cabeza... sin ninguna duda. Y si no es una cabeza... lo lógico y no, sí, absolutamente. Y si no una cabeza tan inteligente, que esté tan cerca del Poder Ejecutivo, que le diga, mira, esto tiene que ser así. Todo lo que están diciendo se resumen en una orden y en un buen equipo de ejecución de esa orden. Cuando yo hablaba de que les marca un norte, una gestión orientada para la toma de decisiones, es para quien que toma decisiones tenga los mejores criterios y los mejores conceptos. Entonces, todo eso se resuelve en una cabeza. Muy bien. Bueno, las preguntas ya están formuladas y han sido contestadas, así que, Guillermo, si vos querés iniciar tu intervención, estás en condiciones de... Ahí está. Muy bien. Gracias. Gracias Bea, gracias Miguel por la presentación, gracias a los compañeros. Algunas apreciaciones de lo que ha manifestado Miguel y que me pareció muy atinado. Primero y central, que en esta América hispánica, de tres grandes poblaciones que han generado este pueblo mestizo, como son la indígena, la europea o la africana, están dadas las condiciones para que aquellos proyectos que habla Miguel se lleven a cabo. Tenemos elementos ordenadores comunes que nos permitirían pensar una integración desde el punto de vista físico, desde las obras de infraestructura, y desde el punto de vista cultural, y también desde el punto de vista espiritual. De hecho, así tenemos que ver con la creación de nuestra América. Quizás podríamos pensar en América del Norte, pero está claro que del Río Bravo para abajo hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen. Esto como primer elemento. Pero bueno, ahí está esa discusión sobre lo que uno plantea como hecho ideal y lo que la práctica después te va transitando. Y aquí es donde me parece que tenemos que hacer centro. Es como esta historia que nos pasa, que a veces tomamos las decisiones por lo que pensamos que podría ser, y no tomamos las decisiones en función de un análisis objetivo y la planificación adecuada. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar sorprendidos con la declaración del compañero Solá, nuestro canciller hoy, en el diario Clarín del domingo, cuando dice que el gobierno argentino está sorprendido de que su candidato a la presidencia del BID fuera derrotado por el candidato del presidente Trump? No dice, bueno, estaban las posibilidades que se perdiera. Dice, estamos sorprendidos con lo que nos pasó. Claro, cuando uno lee eso, casi que no les dan ganas de seguir leyendo el reportaje. Lo tiene que hacer porque, bueno, es parte de lo que hacemos habitualmente, leer el pensamiento de nuestros funcionarios. Pero yo creo que no hay ninguno acá, ni siquiera Ezequiel de allá, del otro lado, a más de 14.000 kilómetros de distancia, que hubiese pensado que había posibilidades del candidato argentino derrotar al candidato de Trump, cuando Trump decide poner un nombre norteamericano en la presidencia del BID. Nos queda, como en el Mundial del 66, el triunfo moral, pero la verdad que entre lo que nosotros deseábamos y el tránsito del camino objetivo, uno tiene que tomar decisiones. ¿Y desde dónde las toma? Y el Papa enseña que hay que tomarlas desde la realidad, que es superior a la teoría.
como hemos aprendido en general. Había un viejo apotegma del general que lo decía siempre. Será por eso que el Papa lo repite o no, no tiene importancia, pero coincide. La realidad es superior a la teoría. Y también dice, naturalmente, como una máxima cristiana, que el todo es superior a las partes. Entonces, el pensar a la América toda, al menos del Río Bravo para abajo, en los procesos de integración, también tienen que tener en cuenta los intereses nacionales de cada uno de los pueblos. Y desde ahí la construcción. Y entonces a veces estos espacios de integración no se dan a partir de la comunión de los intereses nacionales vis a vis terceros intereses, sino desde la voluntad del hacer y que después se va de bruces con la realidad. A mí no me preocuparía lo que nos manifestó el compañero de Corrientes, o mejor dicho, de Corrientes, Paso de los Libres, del otro lado de Guayana, si los brasileros tienen una línea de alta tensión y nosotros tenemos que llenar los terrenos donde vamos a implantar el arroz con gasoil. Lo que me preocuparía es cuál es más eficiente. Si llegamos a la conclusión que la utilización de la matriz energética desde la transformación de moléculas en electrones es más eficiente que el transporte de moléculas para llenar los tachos de gasoil, bueno, entonces estamos en un lío. Pero ahí va un análisis de costo, no una definición a priori para los que ahora son jóvenes y mañana van a planificar. El problema no es que ellos tengan electricidad y nosotros lo hagamos con gasoil. El tema es quién hace el arroz más barato, dándole un nivel de vida adecuado a la población, siempre y cuando sean niveles de vida adecuados. Porque si el costo del arroz brasilero es más barato, pero no por la utilización de un vector energético, sino es más barato porque el salario del que termina trabajando desde la fuerza de trabajo es mucho más barata, bueno, entonces tenemos un lío. Claro, ahí van las discusiones par y paso, porque al final, si yo pierdo el arroz del lado argentino porque mis trabajadores ganan más que del lado brasilero, entonces ellos me van a conquistar el mercado, no del arroz de super calidad, porque ninguno de los dos lo tenemos, ¿no? Para hacer el arroz de las comidas italianas, pero sí para venderle a los egipcios, por ejemplo, en el norte de África, y bueno, yo voy a tener que subsidiar el arroz correntino. Y es una decisión que tengo que tomar. O le voy a dejar el mercado del arroz a los brasileros si competimos en terceros mercados. En el caso del arroz quizá no se da porque el consumo del arroz es tan grande en el mercado brasilero, pero tengan claro que si nuestro arroz es más barato va a ser difícil que Brasil se lo termine importando. Porque bueno, hay un tema de seguridad nacional que ellos lo llaman seguridad alimenticia. Hay unos stocks enormes que tiene el gobierno brasilero en ajo, cebolla y arroz, que son la alimentación básica. Los grandes líos en Brasil se produjeron cuando esos stocks se fueron al mínimo y el precio subió. Y entonces la clase dirigente brasilera sabe que con eso... Y bueno, detrás del tema de seguridad alimenticia y toda esta historia, en realidad hay un tema de gobernabilidad del sistema para mantener el 40% de pobres. Claro, con el 40% de pobres de Brasil y la reforma laboral que hicieron el gobierno luego del gobierno que derrocó a Dilma, pero que en realidad no fue no acompañada por el gobierno del PT. Después contaron los votos y algunos del PT no votaron, pero fue aprobada. Claro, a nosotros se nos arma un lío bárbaro con Brasil. Y se nos arma un lío bárbaro porque la ventaja de productividad de la economía brasilera está directamente relacionada con el costo laboral. Bueno, salvo que nosotros generemos lo que tengamos. Esto ya viene en los desequilibrios macroeconómicos. Entonces es un lío bárbaro. O sea, el 40%, 30% de pobres o 25% de pobres en Argentina
en lo que se homologa al 40% de pobres en Brasil. Claro, hay algunos que están planteando eso. Cuando tengamos 25% de pobreza estructural y Brasil mantenga su 40%, y estos procesos de integración quizás se dan. Pero claro, lo que vamos a haber perdido son nuestra cosmovisión como peronistas. Claro, ahí tenemos un problema. Yo soy peronista y quiero una patria justicialista. Brasil es neoliberal o socialdemócrata. Entonces el 40% de pobres es un dato. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Nos vamos a militar a Brasil? Lo mandamos a Moyano, los compañeros nuestros lo mandamos a que armen el movimiento obrero organizado en Brasil. Corremos al PT, que después de 12 años de gobierno no fue capaz de estructurar un movimiento obrero organizado que discuta la distribución del ingreso como la discute el peronismo acá. Claro, ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan los problemas. Por eso, entonces, ¿dónde arrancamos? Y arrancamos en el interés nacional. Y en ese interés nacional, después de 35 años de haber dibujado armónicamente el Mercosur, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. Porque no va ni para atrás ni para adelante. Esta es una realidad. El gobierno brasilero tomará las decisiones que le corresponde autónomamente el año que viene. Bueno, ya veremos que esto que estamos diciendo ahora se va a empezar a expresar. Y no es porque la hermandad latinoamericana, bla, bla, todo eso, muchacho, está. Todo eso está, incluso tenemos hasta raíces comunes, quizá con los brasileños un poco menos, porque cuando hablamos de Hispanoamérica, si bien en la península, estamos hablando del hecho español, digamos. Pero bueno, y en eso empezamos nosotros con la teoría también de los portugueses y los ingleses, bueno, y que acá vino con la invasión de Napoleón, vino el rey portugués, hicieron el Imperio Brasil, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Pero sí tenemos una vinculación histórica con los paraguayos, los bolivianos, con los peruanos. El eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, que es un eje histórico. Y que hoy tampoco lo estamos haciendo, porque tenemos algunas visiones extrañas en cuanto a la integración, que sí objetivamente la podemos lograr con los paraguayos y con los bolivianos, porque pensamos que si hay gobiernos de distintos signos, no sé qué cosa nos pasa. Que es la pregunta de aquí. Y ahí contestó muy bien Miguel, dijo, mira, nosotros somos amigos del pueblo boliviano, no de una fracción del pueblo boliviano, somos amigos del pueblo paraguayo. Perón era general del ejército paraguayo, si ahora estuviera vivo Perón, ¿qué hace? Devuelve el grado de general. Se saca la jineta y se la lleva a los paraguayos y le dice, no, porque vos... Bueno, la verdad que cuando no se razona a mediano plazo, tenemos un lío, porque no nos paramos en el interés nacional. Y desde ese interés nacional la integración va paso a paso. No hay duda que es con Paraguay y Bolivia en primer término. No hay duda. No hay duda, no hay ninguna duda. Hicimos lo contrario, pero no hay ninguna duda. En los últimos años estamos con Macri, este no fue un tema, no estuvo en agenda, y ahora en nuestro gobierno esto no es un tema. Ese eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, es un eje que tenemos presente para pensar el desarrollo geopolítico argentino en el cono sur de Hispanoamérica. Están todos los elementos porque finalmente no deja de ser el eje sanmartiniano. Después hay una situación de segundo orden que tiene que ver con la relación entre los británicos y los chilenos. ¿Está bien? Británicos en Malvinas y los chilenos y la expansión a la Antártida. Bueno, ahí tenemos algunos temas que resolver que, contrario a lo que se piensa, Menem avanzó mucho en la resolución de esos temas. Mucho. Menem avanzó mucho en la resolución de esos temas. Como también avanzó mucho en el tema de la hidrovía, a pesar de que se rindió al esquema neoliberal que en ese mundo el mundo imponía como modelo del buen gobierno. Pero cuando uno se abstrae, hay temas que se ordenaron. Pero bueno, todavía quedan algunas situaciones que zanjar. Pero la verdad que con los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, no tendríamos muchos temas para zanjar. Y mucho menos que profundizar. Entonces, lo que hizo hoy Miguel fue demostrar que hay lugares, en ese ejemplo que dio de Ecuador y Perú,
que los pueblos se van encontrando. Y eso es muy importante para entender las políticas de integración. ¿Y alguien puede pensar que nos vamos a desencontrar de los bolivianos por un gobierno? ¿O nos vamos a desencontrar de los bolivianos culpa de pensar mal? Que no, es culpa de pensar mal. Después tenemos que tener paciencia estratégica. Como Alemania le tiene paciencia estratégica a Estados Unidos, porque del otro lado está Putin, muchachos. Es así de fácil, ni siquiera hay que inventar mucho. Y si vos vivís en Dinamarca, sabés lo que te estoy diciendo. Es así de fácil. Si no, ¿por qué la Merkel le tiene paciencia estratégica a Trump, que la saluda con cara de asco y dice para darle la mano? Bueno, porque, muchachos, entienden el concepto de interés nacional. Y esto es muy importante para la planificación, que a su vez es una herramienta central de un gobierno peronista. No que tenga objetivo, meta, qué sé yo, todas esas tonterías. Muchachos, el plan Perón hizo los planes quinquenales, que me vienen ahora a explicar otra cosa. Los planes son planes quinquenales. Y cuando esto se entiende es al margen de las circunstancias que puede pasar en un país determinado, ¿no? Muchachos, le vuelvo a decir, Perón era general del ejército paraguayo. Supongamos que estuviese vivo. ¿Devuelve las jinetas ahora? Es ridículo, ¿de qué estamos hablando? Es absolutamente ridículo. Esto fue una exposición que fue al hueso, pero que nos permitió reflexionar sobre estos temas. Y sobre todo la relación más relevante para el interés nacional argentino, que tiene que ver con Brasil. Guay que los brasileros se les ocurra secarnos el río Paraná. Amagaron hace algunos días, hace algunos días atrás amagaron. Y imagínense que toda nuestra cosecha tiene que salir por Bahía Blanca, tiene que agarrar la 33 y imagínense lo que es el costo de la tonelada de soja, si le tenemos que agregar todos los kilómetros de Rosario y aledaño hasta por la 33 hasta Bahía Blanca. Bien, pero eso ya jugaron los brasileños. Y obviamente son los problemas que tenemos que afrontar desde una planificación inteligente del cono sur de esta Hispanoamérica nuestra. Y esto pone en tensión al Mercosur y pone en tensión al Mercosur. Y la clase, los que son las clases dirigentes, y sí, es un tema. Pone mucha atención a los sectores dirigenciales argentinos. Los sectores que le venden trigo a Brasil, como Brasil compra el trigo 10% más caro que Chicago, no tiene ningún inconveniente. Chicago como precio internacional, o sea, Brasil compra 10% más que el precio internacional, porque tenemos protección de mercado. Este fue uno de los elementos por cual la sociedad rural aceptó. Los sectores de la UIA, allá arriba en la UIA, más o menos, Roca está de acá, está de allá, no hay inconveniente. Los muchachos hacen negocio, integraron. Y cuando empezamos a bajar en el aparato productivo y tenemos un lío bárbaro. Ni reflexionemos cuando llegamos a la clase trabajadora, porque la reforma laboral brasilera puso en crisis el Mercosur. No el problema de la discusión diplomática, la reforma laboral. La reforma laboral puso en crisis el Mercosur porque generó una asimetría tremenda en el mercado laboral. Claro, de esto no se habla, ¿no? Que en realidad, que bla, bla, bla. Y en el medio me vienen con los acuerdos de libre comercio, donde hay productividades tan diferenciales que hay sectores completos de nuestro aparato productivo que van a terminar desapareciendo. Miren, esto es, muchachos, un tema muy grave y que estamos obligados a pensarlo. Por eso me encantó la exposición de Miguel. ¿A dónde nosotros vamos? En la amistad de nuestros pueblos, porque somos amigos, y dónde, desde el interés nacional, nos paramos a pensar los espacios de integración. Lo de Beatriz con respecto a la Argentina también es un pensamiento estratégico. No necesariamente con este nuevo mapa, si Tierra del Fuego.
Yo me acuerdo que una vez fuimos a La Rioja y los riojanos fueron los primeros que hicieron el mundo con el centro en La Rioja. Es extraordinario eso. No sé si alguna vez lo vieron. No es que hicieron la Argentina, que pusieron el medio, no, hicieron el mundo. O sea, hicieron un planiferio donde el centro del mundo era la provincia de La Rioja. Y eso lo tenía Menem en su despacho. Era extraordinario. Algún pintor riojano se lo hizo y andás a ver si era o no era, que yo no me iba a poner a medir, pero vos entrabas y el tipo tenía atrás que el centro del mundo era La Rioja. Bueno, es fantástico. Yo creo que lo de Beatriz sí es muy importante porque nos empieza a enseñar que ahora la Argentina no solo es un bife de chorizo, sino que es un filé de merluza. La Argentina tiene tanto de continental como de marítimo. Cuando terminemos el litigio, o como lo quieran llamar, porque es más que un litigio, tuvimos demasiados muertos para llamarlo litigio, por Malvinas, vamos a tener más de marítimo que de continental. Hoy estamos muy parejos cuando hacemos lo que nos corresponde en la Antártida, porque bueno, Miguel contó ahí el espacio continental, pero somos bicontinental contando la Antártida y somos marítimos. Somos 4,5 millones, 4 millones y 4 millones de kilómetros cuadrados, entre los dos continentes, americano y Antártida, más lo marítimo ya reconocido. Y tenemos 2 millones que están en litigio, así se llama, por Malvinas. Y también, obviamente, un pedazo de la Antártida, porque de ahí discutimos con los británicos y discutimos con los chilenos. Pero bueno, tenemos suficientes títulos, gracias a Perón, de discutir lo nuestro sobre la Antártida. Pero bueno, hoy reconocido, tenemos tanto continental como marítimo. Y eso reconocido, ya cerrado ese tema, reconocido por el mundo. Con lo cual hay que repensar esto, hay que repensar la Argentina. Hay que repensar incluso la estructura de defensa de la Argentina, porque no es lo mismo el combate marítimo que el combate terrestre. Y obviamente que necesitamos una infantería de marina. Claro, uno dice necesitamos una infantería de marina, hay que aumentar el presupuesto de defensa. No, lo bajamos, le sacamos, lo mandamos para otro lado. Claro, todo esto tiene que ver con el interés nacional y dónde nos paramos. Si se terminaron los conflictos y no hay más hipótesis de guerra en el mundo, bueno, los ejércitos, las Fuerzas Armadas sobran. Ahora, mientras haya hipótesis de conflicto, y esto hay que resolverlo, muchachos, y para esto es estas reuniones. Si no construimos un país del que pensamos que es, pero no tiene nada que ver con la realidad, y nos terminamos peleando con los paraguayos y los brasileños porque no me gusta no sé quién. Y para provocar, para que comprendamos la diferencia, sobre todo para vos, Ezequiel, que hiciste una pregunta extraordinaria, vos pensás que Perón condecoró a Pinochet. Cuando Pinochet da el golpe en Chile, Perón lo convoca y lo condecora. Y lejos está vos de pensar que Perón, genio de todos los genios, era pinochetista. Simplemente quiso retrasar lo que inexorablemente iba a pasar en la Argentina. Ya era general del ejército paraguayo, lo trajo y lo condecoró. Porque tenía que retrasar el proceso. Mucho no lo retrasó, pero bueno, algo lo hizo. Entonces, las lecturas que uno hace de la política tienen que ser precisas desde el interés nacional. Si no retrocedemos, que es lo que nos pasó con Bolivia y con Paraguay. Y hoy los bolivianos y los paraguayos son amigos de los brasileños, más que amigos de los argentinos. Con los ingentes esfuerzos que ha hecho el peronismo cada vez que estuvo en el gobierno y los recursos que utilizó para que seamos amigos de los bolivianos y seamos amigos de los paraguayos por obvias razones. Por las mismas razones que Perón condecoró a Pinochet. Pero claro, esto se tiene que entender desde la cosmovisión del interés nacional. Y la planificación también. Por eso es tan importante los ejemplos que fue dando Miguel. Y muy querido el ejemplo de lo ecuatoriano y peruano, que yo supongo que fue bastante concomitante con la guerra ecuatoriano-peruana, ¿no? Que fue una guerra sin razón allá por el 95. Así nos toca pensar. Así nos toca pensar la Argentina en estos procesos de integración inexorables, porque tenemos el legado sanmartiniano.
en el legado sanmartiniano y la relación con Chile, los británicos estaban llegando a Malvinas, pero no era un hecho. Siempre la tuvieron en vista, pero todavía no era un hecho que estaba instalado. Pero ahora hace muchos años que están y ahora son una realidad ahí. Y la expansión sobre la Antártida y los brasileros queriendo hacer submarinos nucleares, que no me imagino que será para tirarles misiles a Nueva York. ¿Para qué quieren los brasileros misiles nucleares? No lo sé. Perdón, submarinos nucleares, no lo sé. Pero entiendo que será para el Atlántico Sur. Y tenemos un problema. Y muchachos, esta es una realidad. ¿Qué quieren que le diga? Si no discutimos, hacemos reuniones de café, donde pensamos que, y estas no son reuniones de café, sino que son reuniones para planificar la patria. Los que nos estamos yendo y los que están viniendo. Y uno deja su impronta y deja su mensaje. En síntesis, te agradezco mucho, Miguel, por este hecho de realidad. Agradezco mucho la pregunta del compañero correntino, que nos permitió enfocar desde un lugar muy particular lo que nos pasa con el arroz. La pregunta del compañero que está en Dinamarca y esta expansión de la Argentina, que ya está reconocida por el mundo, a un hecho continental que nos cambia la cabeza. Porque hasta nos cambia el rol de la oligarquía. Porque la Argentina ahora es marítima. Y en esa cabeza marítima, mire, cuando nosotros hicimos Pescado para Todos, con un hombre rigumante que lo hacíamos con Carlos, ahí con otro muchacho, llamé una vez a algún gobernador de una provincia mediterránea y no, me dijo, Guillermito, no me traigas ese pescado, que aparte es riquísimo y acá estamos muy bien sin comer ese pescado de mar. A los 60 días me llamó, me dijo, mandame ese pescado porque lo van a comprar. Están todos hablando acá del pescado que comen en Catamarca, allá, acá. Bueno, y tuvimos que mandar el pescado. Lo tuve que hacer porque no hay frío. Y por eso termino con este ejemplo. Nuestra gente no come pescado porque no hay logística de frío. No hay frío. No es que no hay tradición de comer filé. Eso es falso. El problema es que no hay cadena de frío. ¿Y para qué íbamos a hacer cadena de frío si llevábamos la vaca caminando y la matábamos ahí en el lugar? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero ahora tenemos el mar. Y es más fácil, aunque a ustedes les parezca mentira, exportar carne que exportar calamares si la cosecha nos viene mal de calamares. O langostinos si nos viene mal de langostino. Entonces es cuestión de que podamos, ahí me contestan, y el precio del pescado. Y al no haber frío, cuando llega carísimo. Yo lo mandaba en los camiones refrigerados. El no haber frío, cuando no es un problema del precio del pescado, es muchísimo más caro la logística y el frío. Al no haber cadena de frío, no puede llegar el pescado, porque ¿cuánto llega? Yo lo mandaba y lo vendía en el momento. Iban y venían los camiones en el momento. Se armaban la cola. Era para que se acostumbraran a comer pescado. Y después hacíamos la cadena de frío. Eso está hablado con las grandes superficies. Y que después se armen las pescaderías. No hay pescadería como tenemos acá en la ciudad, porque no hay quien haga la logística, salvo que sea en avión. Bueno, hay que repensar todo esto. Porque encima tenemos un montón de proteínas para alimentar a nuestro pueblo, que cuando nos viene mal la cosecha de calamares, y salen chiquitos y no grandes, y el mundo no nos quiere, nosotros hacemos unos guisos de calamares, que muchachos, ustedes que piensen que el cuerpo del calamar que exporta a la Argentina tiene más de 25 centímetros. Y ustedes, los calamares que se comen, deben tener 10 centímetros como máximo. Acá, capital y un poquito de Gran Buenos Aires, el resto no comen. O sea que los calamares, cuando salen de verdad, van derecho. Bueno, todo esto es repensar la Argentina y planificarla. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En todo caso, le estamos diciendo al gobierno, mire, por favor, hágase amigo de los bolivianos y de los paraguayos, por el interés nacional se lo pido. Guarde su orgullo, guarde su tontería, que corrió mucha sangre en nuestros ejércitos para hacernos amigos de los paraguayos y de los bolivianos, para que por una tontería que usted considera que no sé qué le pasa con los bolivianos, se pelee con los bolivianos y con los paraguayos.
Nosotros somos amigos de esos dos pueblos, no de un segmento, de un sector de esos pueblos. Tenemos la cabeza trastornada si pensamos eso. Tan trastornada como pensar que le podíamos ganar a Trump la presidencia del BID. Bueno, obviamente tenemos un lío. No hay ninguna posibilidad de controlar los pesqueros si no desarrollamos la marina. La prefectura no tiene embarcaciones para ir hasta ahí. Así que, salvo que hiciéramos una guardia naviera como la norteamericana, que solamente le faltan portaaviones, muchachos, lo único que pueden ir por allá es la marina. Bueno, esa es la marina que tenemos que... Bueno, es una marina. Pero esto también es una cabeza que tenemos que pensarla. Bueno, todo esto... Yo te agradezco, Miguel, que nos hayas permitido discutir estas cosas, reflexionar estas cosas. Ahí el compañero dice la marina mercante, no hay ninguna duda, tenemos que hacer los buques, tenemos los astilleros. Eso fue pensar la Argentina como la pensó Perón. No desde el costo de oportunidad del capital en función de la tasa de interés y que me vienen a explicar el riesgo país como me lo explicaban en los últimos 4 años. No, muchachos, es otra cabeza. No es una cabeza socialdemócrata, es una cabeza de la producción y trabajo. Es una cabeza desde ahí. Y si yo tengo mañana que subsidiar la producción de arroz, porque para mí es vital, lo voy a tener que hacer, pero para eso tengo que tener los recursos. Y bueno, ¿dónde los tengo? Y los tengo en la pampa húmeda, y por eso los tengo en el mar. Y los tengo que gastar donde los tengo que gastar. Y esto es planificar la Argentina. Todo gobierno peronista planificó. Y el de Kirchner, vaya si planificó. Tanto planificó que hizo el Ministerio de Planificación. Tanto planificó Kirchner que hizo el Ministerio de Planificación. Los que nos quieren explicar otra cosa, o nos mienten, o quieren que nos confundamos a propósito. O hacen zaraza. El problema no es si dice, ahora voy a hacer zaraza. El problema es que crea que tiene que hacer zaraza en el lugar que por las formas es el lugar donde está el pueblo, el Congreso. Y por lo tanto, las formas son muy importantes. Por eso el general era general. No es que era cualquier cosa, era general. Las formas son importantes. Estaba donde el pueblo delibera. Pero si no alcanza con esa forma, es el fondo. Nunca se le hace zaraza al pueblo. Ya creer que se le puede hacer zaraza al pueblo es negar los principios y valores. Porque si sos religioso, el poder sale de Dios y vos lo recibís a través del pueblo. Y si no sos religioso, en todo caso el poder viene del pueblo. Y si es el origen del poder, si no sos iluminista, si no te formaste en el iluminismo, si no sos liberal, no sos marxista, no sos socialdemócrata, vos te debés al pueblo, porque nosotros dijimos toda la vida que es un pueblo libre con un gobierno esclavo. Y si sos esclavo, no me podés hacer zaraza. Con esto termino. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero no, ya está con este final de que dejémonos de hacer zaraza. Muchísimas gracias, realmente, porque evidentemente el tema fue un gran disparador, que creo que por supuesto requiere, si yo me quedé con preguntas, porque, y la voy a decir, la voy a dejar planteada para otra oportunidad, porque si en este nuevo mapa, Tierra del Fuego, es el centro del país, bueno, vamos a tener que pensar, planificar desde otro lugar y desde otras convicciones, desde el interés nacional, y no a veces decir que cuánto nos cuesta. Entonces, bueno, me parece que gracias por el tema, porque es un gran disparador, que creo que con este nuevo mapa recién comienza o deberemos recomenzar con una visión peronista. Así que bueno, muchas gracias a todos. Quedaron preguntas, hay un montón de comentarios en el chat, pero bueno, ya estamos como en el tiempo que nos damos, así que vamos a ver si a partir de las preguntas que nos hacen, hacemos otra segunda vuelta.
o no habrá segunda vuelta. Pero el tema realmente fue un gran disparador, y además evidentemente había intervenciones que habían trabajado inclusive con Pescado para Todos, así que muchas gracias porque también fueron parte de esa década ganada, donde sí se pensaba el pescado en términos federales. Bueno, lo dejamos acá entonces, muchas gracias, y para lo que quieran, nosotros siempre, digamos, el CEN fue concebido para socializar el conocimiento y desde una amplitud de criterio, y no era que teníamos la marcha como final de cada presentación, pero bueno, acá me han pedido de ponerla, Vittorio tiene el mando ahí, y para los que quieran seguir escuchando y bueno, y sentir que esto es con visión peronista, pueden hacerlo. Muchas gracias a los que, bueno, van dejando ya el chat. Unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Vamos, compañeros! A la gran masa del pueblo. Pero Perón, el conductor, el trabajador. Con los principios sociales, el pueblo y gritar el corazón, el trabajo sin cesar, para que el pueblo, el amor y trabajador. ¡Viva Perón! Siguiendo su debemos saber